¿Cómo construimos mensajes que conecten y transformen? ¿Qué rol juega la educación en inspirar cambios significativos en el mundo? ¿Cómo podemos, desde nuestras acciones diarias, contribuir a un futuro más sostenible para todos? Bienvenidos a Comunicación para Trascender con Silvia Flores, un espacio de reflexiones, experiencias y conversaciones con personas que, como tú y yo, buscan trascender en lo que hacen y generar un impacto positivo. Porque comunicar es más que hablar, es conectar, inspirar y dejar huella. Empecemos la aventura de hoy. Quiero empezar contándoles una historia. Vamos a imaginar a una niña de 4 años aproximadamente que sale del nido corriendo, abraza a su mamá y le dice: mamá, ya sé qué voy a hacer cuando sea grande. Su mamá le dice: ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? Voy a ser señorita. La mamá entre risas le dice: hijita, pero cuando crezcas tú vas a ser señorita. Entonces la niña insistió: no mamá, es que yo voy a ser señorita. Su mamá, imaginando que se refería a otra cosa, le dice: ¿y qué es ser señorita? A lo que la niña contesta: yo quiero ser señorita como la señorita Laura. La señorita Laura era la profesora del nido de esta niña. Para no ir tan lejos y para no andar mucho más en la historia, esa niña era yo, que desde los 4 años supe que quería enseñar. El problema fue que lo olvidé. Entonces, conforme pasaron los años, hice lo que debía hacer, estudié en la universidad, estudié una carrera que me apasiona, debo reconocerlo. Me encantan las comunicaciones. Porque sí, yo soy Silvia Flores y soy comunicadora de profesión y docente por pasión. Porque esa niña muy sabia lo supo desde pequeña, que quería compartir toda la información que sabía, así como lo hacía la señorita Laura. Si la señorita Laura me está escuchando en este momento, le mando un caluroso saludo y muchas gracias por esas clases que me brindó cuando era muy pequeña. Esta anécdota no la recordaba. Debo reconocerlo que en la época en la que empiezo a trabajar todo el tema del autoconocimiento, en hallarme, porque es cierto, ya tenía la maestría en comunicación estratégica, ya tenía la licenciatura en comunicación audiovisual, tenía los estudios en marketing, en publicidad, pero sabía que algo me faltaba, que era eso, justamente la docencia. Es decir, compartir toda la información que yo tenía, que yo aprendí a lo largo de mis años. La docencia llegó en el momento en el que más yo quería, porque creo que empezar a trabajar en mí hizo que viera puertas, es decir, que viera oportunidades que estaban en mi camino. Aprovecho también para agradecer a estas personas que me dieron la oportunidad de enseñar, y a esos alumnos que espero haber impactado de manera positiva cada vez que les contaba la anécdota o cada vez que les contaba una historia, o cada vez que trataba de reforzar un conocimiento duro. No es tan fácil. Pero espero haber marcado en algo su educación, porque para eso justamente me dedico a esto. Me dedico a compartir información, me encanta aprender cosas nuevas y estas cosas que aprendo de distintas áreas que son de mi interés, las comparto. Les he contado que soy comunicadora de profesión, porque justamente el podcast habla de comunicaciones. Comunicación para trascender. Porque creo que, aunque no estudiemos la carrera de comunicaciones en sí misma, porque yo soy bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación, licenciada en Comunicación Audiovisual y magíster en Comunicación Estratégica de las organizaciones. Entonces las comunicaciones las tengo en las venas y mis cartones lo acreditan. Pero fuera de que los cartones digan que soy comunicadora, todos, absolutamente todos, somos comunicadores innatos. Porque desde que nacemos, que pegamos el primer llanto para comunicar que estamos vivos, incluso desde antes, cuando estamos en el vientre de nuestra madre y comenzamos a dar las pequeñas pataditas en los pequeños movimientos, nos estamos comunicando. Entonces, quien diga yo no puedo comunicarme, es mentira. Lo que pasa es que quizás no has descubierto cómo hacerlo. Quizás te falten algunas herramientas. Pero créeme, la práctica es el maestro. Si alguno de ustedes maneja, sabe muy bien que la primera vez que agarró un carro era la cosa más, pero nerviosa del mundo. Yo me asusté, salí, estaba en mi carril, veía cómo los carros pasaban, me cerraban y todo. Pero ahora que ya tengo como 20 años manejando,
ya es una cosa de todos los días. Me subo al carro y ya no pienso que el carro me va a cerrar, que el carro va a venir, que si voy a confundir acelerador con freno o con el embrague o cómo va a ser, si me va a apagar el carro. No, porque ya la agarré práctica. Lo mismo ocurre con la comunicación. Si nosotros practicamos, si nosotros entendemos cuál es el alcance que va a tener nuestras palabras, nuestras acciones, porque tiene que ver también con la comunicación, vamos a agarrar ese valor que tiene y lo vamos a utilizar para alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas, ya sean metas personales, ya sean metas colectivas porque hablamos de un trabajo o metas también familiares, ¿por qué no? Entonces, tenemos que aprender de herramientas de comunicación. Y justo el podcast, como les dije, se llama Comunicación para Trascender. Vamos a ver esas cosas de comunicación en general. Y no solo de mi parte. También quiero compartir, quiero invitar a muchos colegas, y con colegas me refiero no solo a profesionales en comunicación, sino colegas a personas que hagan lo mismo que yo, que dicten talleres, que dicten conferencias, que se dedican a las habilidades blandas, que trabajen en el autoconocimiento, que también se dediquen al mundo del coaching, porque soy team coach y facilitadora experiencial. Porque creo que todas las personas tenemos algo que compartir. Experiencias que nos hacen únicas y también testimonios que hacen que tengamos cosas en común con los demás. Todos, absolutamente todos, como ya hemos escuchado en distintos canales, tenemos heridas de la infancia. Porque es parte del aprendizaje y parte del vivir. No es que alguien haya querido, hablo de nuestros padres o nuestros seres queridos, hayan de manera premeditada dicho yo le voy a causar esta herida. No, simplemente sucedió, simplemente pasó y nuestra personalidad fue la que hizo que la herida se gestionara y cuando somos adultos nos damos cuenta de esas heridas. Y esto parte del autoconocimiento y para eso va la segunda parte del podcast, ¿no? Comunicación para trascender, porque creo que todos y cada uno de nosotros podemos trascender en lo que hacemos, es decir, marcar una diferencia en lo que sea que hagamos. Ya sea porque me dedico a economía, ya sea porque me dedico a ingeniería, ya sea porque me dedico a arquitectura, a derecho y tantas otras profesiones. Y si no tengo una profesión, igual puedo trascender con lo que hago. Quizás tengo un oficio o quizás tengo un don en el cual yo puedo compartir y puedo impactar en la vida de las demás personas. Porque queramos o no, impactamos en la vida de las demás personas. Un gracias, un por favor, un hasta luego, es una manera positiva de impactar en las personas. No sabemos cómo está pasando su día. Pero también si nosotros gritamos, ¡muévete! ¡Quítate! ¡No me gusta! ¡Sal de acá! Son expresiones que también impactan, pero no de manera positiva en las personas. ¿Se dan cuenta del poder de la comunicación? Bueno, eso es. Trato de ser coherente desde hace algunos años que vengo trabajando con el autoconocimiento. Trato de ser coherente con lo que hago y lo que digo. Vengo trabajando en el autoconocimiento, una tarea que ya vi que nunca va a acabar. O sea, cuando uno empieza dice, ya esto se puede trabajar y de repente descubre más y más y más cosas. Así que si aún no se animan o si ya se animaron, bienvenidos. Que esta tarea tiene para rato. Más bien aprovechemos en que ahora hay tanta digitalización y es tan fácil compartir información en exactamente compartir lo que tenemos. Todos tenemos vivencias de las cuales quizás coincidamos con los demás o quizás no. Otro tema que a mí me interesa muchísimo y que quiero trabajar en el podcast es el tema de la sostenibilidad. Tuve la oportunidad de dictar cursos de responsabilidad social, así como de llevar los cursos, y el impacto que puede tener la sostenibilidad es poderosísimo. Es verdad, nosotros somos una generación que vamos a estar un periodo de tiempo y de ahí vamos a desaparecer y van a seguir siguientes generaciones. Igualito pasó con las generaciones pasadas. Entonces, ¿qué estamos dejando nosotros? ¿Cuál es el legado que estamos dejando? ¿Estamos dejando un mundo en el cual se puede vivir o estamos dejando un mundo en el cual ya está por caducar? No pensemos en lo macro, las guerras, la delincuencia, la inseguridad, la corrupción, porque eso es todo lo negativo, que lastimosamente está fuera de nosotros y no lo podemos gestionar ni controlar. Entonces, preocupémonos y empecemos por nosotros, como nosotros con nuestras acciones, siendo coherentes con lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos, podemos impactar en las personas, en nuestro entorno y quizás podamos generar un cambio. Seamos coherentes. Todas estas cosas son las que a mí me gustaría compartir en este podcast. Este podcast es la primera vez que hago un proyecto completamente sola. Normalmente he trabajado con otras personas que ya generaban contenido, que ya compartían
su perspectiva, yo los apoyaba haciendo preguntas o yo los apoyaba dando mi perspectiva. He estado en live, he estado en transmisiones en vivo con muchas personas a las que quiero muchísimo que tuvieron la gentileza de invitarme. He dado varios talleres donde he compartido lo que conozco, lo que sé, y creo que ha llegado en el momento preciso este podcast que se llama Comunicación para Trascender. Porque justo busco esto, que a través de la comunicación, que es algo que tenemos absolutamente todos, podamos trascender. Yo les voy a compartir mis experiencias y otras personas a las que quiero invitar también van a compartir sus experiencias. Si tú me estás escuchando y quieres también compartir tu experiencia, contáctame. Puedes buscarme en mi Instagram como Silvia, la comunicadora, Silvia la primera I con Y, por favor, o en LinkedIn como Silvia Flores Roldán. Entonces, me escribes por interno y podemos coordinar para poder transmitir un episodio contigo. Porque todos tenemos algo que compartir, pero a veces no nos atrevemos. Y este es mi momento de atreverme, de lanzar un podcast, un producto audiovisual. Porque bueno, aunque le falta todavía lo visual, tranquilos, que ya se vendrá. Le falta lo visual, es verdad. Pero poco a poco sé que este podcast y esta iniciativa, que lo hago con todo el corazón, con todo cariño y con mucho profesionalismo, quiero que de verdad sirva para generar cambios, que reflexionemos que no somos las únicas personas que pasamos por eso, ¿no? Y ahora que muchas personas también están compartiendo, es por algo que muchos hemos salido y estamos utilizando nuestra voz para compartir lo que hemos vivido, compartir lo que sabemos, compartir lo que conocemos. Y es más, hasta lo que no conocemos. Qué lindo es cuando tú dices, oye, no sé, voy a averiguar qué es eso, en qué consiste, de qué trata, voy a preguntar a los especialistas, voy a hablar con las personas que saben. Busquemos esos especialistas, esas personas que saben, y si no saben, enseñémosle, porque todos también tenemos esa capacidad de ser docente de esa niña que les conté desde el comienzo, la tenemos todos. Todos podemos ser esa niña que soñaba con ser señorita, o sea, que soñaba con enseñar y compartir información. Debo reconocer que hace algunos años descubrí cuál era mi propósito y es lo que busco, compartir con ustedes lo que sé y lo que no sé, ayúdenme a aprenderlo. Hay mucha información que quizás nunca sepa y hay mucha información que quizás tampoco me corresponda saber. No sé, estoy pensando en carreras. Pensé en estas carreras numéricas en donde los ingenieros sacan fórmulas o los matemáticos puros sacan números y tienen ecuaciones que no se resuelven de generación en generación. Quizás sea una información que no me corresponde aprender porque por ahí no van mis dones y talentos, ¿no? Pero quizás si hablamos un poco de habilidades blandas, de heridas de la infancia o del niño interior o del desarrollo sostenible o de la responsabilidad social o de la sostenibilidad o del team coaching o de outdoor training, indoor training, team building. Bueno, justo como anécdota, debo decirlo en español porque una amiga me dijo, ya pues, no todos sabemos inglés. Son entrenamientos en campo abierto o entrenamientos dentro de un espacio cerrado en el cual se trabajan determinadas habilidades que quieran para los equipos de trabajo. Entonces, en resumen, este podcast ha sido creado para que todos podamos compartir información, todos podamos comunicar exactamente lo que hacemos o lo que quisiéramos hacer para poder trascender. Nos vemos en el siguiente episodio con más temas por compartir. Esto es solo el inicio. Cada palabra y cada acción tiene el poder de trascender. Si algo de hoy resonó contigo, compártelo, reflexiona y ponlo en acción. Nos escuchamos en el próximo episodio de Comunicación para Trascender con Silvia Flores.